Bien. Abrí un Zoom del Lies. Antes de romper todo. Es este. Perfecto. Bueno, hola, buenas tardes. Em, bueno, gracias por esperarme hasta la tarde. Yo ya me presentaron, soy Ximena Purcasi, trabajo en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina, pero trabajo en un instituto que depende de la universidad y de CONADE. Entonces, sí, mi posición o mi rol lo autodefiní yo y le puse que hago aplicaciones espaciales en salud. Y me viene bien decir esto porque no sé si son aplicaciones espaciales de la observación de la Tierra del espacio o si son aplicaciones espaciales de análisis de datos espaciales. Y como un poco de cada cosa hago, ese título a mí me cerró. Entonces, ya está. Bueno, yo no sabía muy bien qué venir a contarles hoy, entonces viendo un poco de lo que venían hablando, decidí que tenemos que hablar un poco, bueno, de los impactos de las variables ambientales en salud, pero de eso no voy a hablar porque ya todos ustedes saben mucho del tema, pero me voy a ir un poquitito más hacia qué datos de la teleobservación, que básicamente son las imágenes de satélites o datos reprocesados, pero derivados de imágenes de satélite, podemos usar para monitorear algunos indicadores o crearlos, para eso estamos acá. Y entonces yo me voy a frenar un poquitito en algunas variables más climáticas y cómo las acercamos al modelo de dengue, que bueno, no sé si está en el caso. Y después voy a hablar un poquito más de olas de calor, de un trabajo que hicimos con Sonia Muñoz y cómo aproximamos o sea, la parte meteorológica, pero más desde las imágenes que de las estaciones puntuales. Y bueno, y voy a tirar ahí como otros ejemplos muy de cosas que se pueden hacer, que son factibles, y no mucho más. Entonces, bueno, esto tengo que vender. No, no es que tenga que vender, pero hay muchos datos de satélites que pueden usarse para aplicaciones y hay muchas metodologías para usar esos datos. Como en todos los casos, uno puede usarlos bien, más o menos, o mal. Pero lo lindo de eso es que te representa espacialmente. Entonces saltamos esta distancia que hablaron los chicos a la mañana de tengo 3 estaciones meteorológicas y cómo representa el resto del espacio. Y también lo que contó el doctor Aurelio, de cómo espacializo y de que no todas las localidades son iguales y que el norte no es igual al sur. Bueno, ese tipo de cosas tienen como interesantes las imágenes de satélites porque nos dan como un panorama más estandarizado, con un proceso de adquisición de datos concreto y estandarizado para después poder procesarlos nosotros. Entonces no me voy a meter en que cómo el clima, el ambiente y la salud con detalle, porque ya todos ustedes conocen, pero sí les voy a contar que en el instituto donde trabajo hay una mezcla de personas. Entonces hay investigadores de CONICET, hay investigadores como yo, que me considero medio investigadora, pero no soy de CONICET, trabajo para CONADE directamente. Tenemos estudiantes de doctorado, de maestría, y entonces hay como gente que convive en esas áreas y de esas formaciones. Y hemos como subdividido en 6 líneas de investigación, pero es difícil subdividir lo que hacemos así como en cajas, ¿no? Entonces, una de las primeras se llama epidemiología panorámica, que supuestamente es lo que yo hago, es mirar el panorama, que me gusta decirle más paisaje, y meter la epidemiología ahí adentro. Entonces, cómo el paisaje se relaciona con los datos o la epidemiología. Ya les voy a hablar un poquito más de eso. Pero también hay mucha gente que trabaja en monitoreo de calidad del aire y del agua. Entonces, recién que se fue Patricia y veía sus datos de ozono, de óxido de nitrógeno y qué sé yo, hay muchos datos de calidad del aire que se pueden monitorear desde los satélites, por supuesto con su nivel de sensibilidad, de precisión un poco
más gordo, digamos, por ponerlo así, más amplio. También hay monitoreos de calidad del agua, en esos dos áreas trabajamos bastante, trabajan mis colegas. Hay un área más o menos nueva que es producción agrícola y seguridad alimentaria, que en el cual trabajamos en contacto con gente del INTA y también, bueno, monitoreando algunas cosas relacionadas a los cultivos en el cinturón verde y cómo eso va cambiando en el tiempo. Tenemos una gran área que se llama ciencia de geodatos, geociencias, que claramente estos son grandes series temporales, grandes volúmenes de datos, entonces analizar todo eso es bastante complejo. Y tenemos un grupo interesante de biodiversidad y servicios ecosistémicos, que entonces por ahí cuando hablamos de cómo comunicar, que hablaban ayer las chicas que venían de Lancet, hay esta vinculación de que la pérdida del bosque, como pérdida del bosque, a nadie le llama en absoluto la atención, pero cuando uno lo pone en servicio ecosistémico, porque reduce la pérdida de agua, porque mejora la calidad, porque baja la sensación, o sea, cuando empezamos a ponerle un valor, ¿viste? Servicio ya no es lo mismo que decir biodiversidad y a los tomadores de decisión les impacta un poquito distinto. Y bueno, y sí tenemos un grupo grande que es de alerta y respuestas tempranas a emergencias, que comenzó siendo de emergencias ambientales de distinta índole. Entonces, un poco de todo eso hacemos, pero eso es bastante transversal a lo que nos llama acá, ¿no? Pues tenemos salud, tenemos clima, tenemos eventos extremos, tenemos exposición a un montón de cosas. Bueno, ya me perdí. Ah, ahí está. Bueno, entonces, esta diapo tiene más de 11 años, y yo la presento porque es como el primer convenio que evolucionó hacia un sistema de monitoreo de dengue y se compuso inicialmente por monitorear a Argentina con series temporales de diferentes datos satelitales como la vegetación, la temperatura, pero de la superficie del suelo, como cuando la tocamos, algún estimado, muy estimado de precipitaciones anuales, la elevación, que bueno, esa es la más constante por decirlo de alguna forma, y los cambios o usos de suelo y cómo se van sucediendo en Argentina. Eso más otras cuantas variables, una las puede superponer, vemos que nuestro país es súper diverso, ¿no? Y ponerle puntos muy precisos de dónde capturábamos el mosquito. Hace 9 años no era tan amplia la distribución y tampoco se lo buscaba con tanta énfasis como ahora, ¿no? Entonces, cuando uno puede decir acá, en el norte, en el sur, encontré y tengo presencias, busco todas las características similares de esos sitios con todo ese conjunto de imágenes y puedo hacer mapas de probabilidad de qué espacios son similares para que el mosquito llegue, si todavía no llegó, y esos son los mapas de probabilidad de presencia de mosquito, que es lo que ustedes ven allá a la derecha de ustedes, ¿sí? Esos mapas van entre 0 y 1 y te indica dónde tenés muchísimas chances de que haya este mosquito vector y dónde la chance va disminuyendo. Ese mapa tiene más de 11 años. Entonces después hicimos uno nuevo, ya se los voy a mostrar. ¿Con qué variables? Con todas las que podamos juntar de satélites con una resolución y espacial, le decimos nosotros, al tamaño del píxel, que nos permita captar la variabilidad en toda la Argentina. Y después sí, hacemos como un sacabocado, que es lo que se ve en el otro mapa, para todas las localidades que tengan más de 5.000 habitantes, porque finalmente estábamos queriendo hacer alguna predicción de dengue, entonces era donde estaban las personas, no sé, en la mitad de la pugna, por ejemplo, ¿sí? Pero además esos puntos de la derecha tienen como una observación diaria de la temperatura de superficie para el último año, entonces tienen como unos seteos de que si tengo más de 12 grados, que si supero los 30, que si acumulo tantos días con más de 30, paso de adulto a larva, perdón, de huevo, larva, adulto, y después ya le metimos una mínima curva de la velocidad de transmisión del virus, desde que pica hasta que se replica y vuelve a ser infectivo. Bueno, onda, hicimos según todo lo que pasó este último año, ¿cuántas chances tenemos de que desde que nace un mosquito, llega adulto, si se encuentra con una persona enferma, la pica, se reproduce y es infectivo potencialmente? Eso se puede medir en días, modelado en función de la temperatura un poquito, ¿no? Entonces hay lugares, esos que están muy en rojo, en donde se producen entre más de 10 ciclos al año
por decir algo. Y entonces categorizamos todas las localidades de Argentina entre 0 ciclos, 2, 3 ciclos, 5, 10, y le pusimos un factor de riesgo, que lo llevamos de nuevo a 0 a 1, y son esos colores de semáforo que ven ustedes ahí. Bueno, ese fue el primer modelo que nosotros decimos es el riesgo ambiental de dengue. Después entendimos que eso es la amenaza, porque solo estamos viendo cuestiones ambientales, ¿sí? Y en este momento no metimos a ningún ser humano en la ecuación. Entonces, bueno, todavía sigue llamándose riesgo ambiental, pero en realidad sería como la amenaza o los factores ambientales que varían año a año para el dengue. Pero después, como acá estamos hablando un poco más de clima y salud y cambio climático, eh, me parece que Franco y alguien más contactó al grupo para ver cómo podríamos avanzar con el cambio climático y el vector. Hicimos un análisis más o menos completo, pero yo voy a mostrar la parte que me gustó, que es solo la del mosquito, porque después tratamos de predecir los casos, pero las personas son muy complejas, los casos son requete variables, es un lío mucho más grande. Pero bueno, entonces este mapa, el primero de acá, es un mapa similar al que les mostré antes, pero que se hizo en el 2022 o 21, estamos en plena pandemia. Nunca nos vimos la cara cuando hicimos este trabajo. Y después descargamos gastos de pronósticos de cambio climático que existen en algunos lugares y que entonces son estos datos del IPCC que dicen el escenario 1, después está el escenario 2 y después si tomamos algunas medidas para paliar o no, van cambiando, ¿no? Los modelos. Pero eso también se puede descargar y te dice, bueno, la temperatura y la precipitación en los próximos 20 años sería de... Todo eso está disponible en Internet en formato raster sería, no es una imagen. Entonces pudimos modelar el presente, tomar las mismas variables que eran significativas para el presente y llevarlas a lo que pasaría en el 20, hasta el 2040, los primeros 20 años, y después creo que son los próximos 20 años siguientes. Y como se ve, nos estamos aproximando mucho a un amarillo más fuerte en muchos lugares donde decía, che, puede que haya mosquito, ahora ya es un seguro va a haber mosquito. Entonces no solo se está expandiendo, sino que está cambiando la intensidad de la probabilidad. Todos estos son modelos pronósticos, ¿no? Porque estamos hablando de que ya de entrada estamos metiendo variables que son modelos a futuro, pero bueno, era un warning interesante. Eh, de hecho, esto lo hicimos en el 2021 y el verano pasado fue terrible lo que pasó con los mosquitos. Bueno, otra cosa distinta es eso era espacialmente, es tratar de hacer más fino y más en el día a día que pasa con este mosquito, pero también con variables que son derivadas de sensores, pero que incorporan la temperatura del aire, la humedad relativa y la precipitación, pero esta vez en forma diaria. Entonces pudimos hacer un modelo matemático, determinístico, etcétera, etcétera, que va de nuevo como modelando a partir del mosquito cero, o sea, solo huevos, y va modelando cómo se sucede la población de los mosquitos en el tiempo, pero en función de variables que se capturan bastante automáticamente. No es como la estación meteorológica del servicio, pero tengo que ir a una página de la NOAA, bueno, el hermano de la NASA, pero meteorológico es la NOAA, ¿no es cierto? Entonces de ahí descargas algunos datos, los procesas y lo que no se ve casi nada es en realidad la temperatura y la precipitación. Yo le hice solo un zoom, en este caso yo voy a hacer un zoom para atrás, de lo que pasó el último verano. Lo que tiene de bueno esto es que no se ve mucho, ¿no? Pero hay un punto rojo allá que dice octubre. Bueno, el punto rojo hacia adelante, el mismo sistema captura los datos de pronóstico de precipitación y temperatura. Entonces uno podría predecir cómo va a ir evolucionando la población de ese mosquito. Nosotros lo cortamos en 15, 20 días por una cuestión bueno, si no se hace muy ancho el error, ¿no? Y abajo se ve un poquito más grande la función de los huevos, que nunca se llegan a cero, porque huevos siempre hay, y por eso son vitales, y por eso siguen, y cómo funciona la actividad de oposición, que son las hembras grávidas. Entonces, por ejemplo, este lo corrí ayer, porque ese está activo en esa página, que todavía es
es un proyecto de prueba, pero bueno, si ustedes entran ahí pueden seleccionar, creo que 40 localidades de Córdoba, estas son funcionales para Córdoba, y este es Córdoba capital, y entonces podemos ir viendo en función de cómo, por ejemplo, en finales de mayo recién bajó la actividad de las hembras, que es la línea anaranjada. Y por ahora dicen que todavía no hay, bueno, pero estamos en vías de validarlo y adaptarlo. Entonces también eso es para muchos años, entonces sabemos que tiene un comportamiento que nos gusta, que sigue lo que esperamos del mosquito. Yo soy bióloga, no sé si les dije, entonces el mosquito es como lo más entendible para mí. Eh, y tiene otro dato interesante que no lo pusimos ahí, que es que también podemos modelar cómo el contenido de un tachito de 10 centímetros de agua, cuando llueve, si lo dejas a la intemperie, cómo podría evapotranspirar, entonces cómo fluctúa el nivel de agua de ese tachito, que es el que nosotros consideramos el criadero potencial. Eso también estamos en etapa de validarlo, porque por ahora son modelos matemáticos, ¿no? Todo eso está incluido ahí, entonces imagínense que también es una alerta. Esto es lo que les decía, que lo hice la semana pasada en un RD rudimentario y compara las salidas de varias localidades de Córdoba y nos está llamando mucho la atención, como algunas que eran muy tranquilitas en el 2023 y en el 2024 se nos dispararon mucho. Entonces no sabemos si es por el dato de entrada que capaz alguna cosa está haciendo distinta, o si realmente hubo un cambio porque en la temperatura se nota en Sasipué de Unquillo, los que conocen Córdoba, en los últimos 2 años subió como 1 grado, el promedio de la temperatura hizo un salto entero el escalón. Todavía no sé si son por los datos, no tengo estación meteorológica, ¿dónde es meteorológico? De campo, necesito para validar, ¿sí? Porque estamos con esto de, bueno, validar con las estaciones reales, porque nos hace ruidito eso, pero lo lindo de los ruiditos, como decía Patricia hace un rato, es que no le creemos, entonces lo volvemos a mirar, lo queremos volver a validar. Y ahora tenemos una amplia variación de datos de Córdoba, entonces está bueno. Bueno, esa es una. Y la otra que le pido permiso a Sonia, porque sacamos varias imágenes, pero venía al caso de un proyecto que terminó el año pasado, en el que participamos, que tenía que ver con estos determinantes socioambientales, y en lo cual yo y un becario que tuvimos nos involucramos en el desafío de calcular olas de calor. No me maten los meteorólogos, quedó solo, no, no, hay muchos. Pero bueno, Claro que son muchas. son muchos. Ya, yo avanzo, ¿sí? La idea, como dice ahí en el título en inglés, porque por suerte hicimos una publicación extendida en un congresito, es que trabajamos con este producto que se llama ERA5 Land Reanalysis. Entonces también son grandes raster de datos que nos permitía más jugar con esto de no tener solo 5, o no 5, pero 10, 15, 20 estaciones meteorológicas. Usamos, sí, la definición de olas de calor que dijo Natalia, renegamos un poquito, pero y trabajamos a ver si se ahí con un periodo, ay, capaz de ser el anterior, ahí está, 1992, 2022. Nos pasamos el 2023, que fue, pero lo tenemos que hacer, estamos ahí, ya lo agarramos. Bueno, entonces, el primer mapa es solo como una clasificación muy vieja de cómo era el clima, pero los otros dos mapas son las temperaturas mínimas del aire a 2 metros y las máximas del aire a 2 metros para el verano, ¿sí? Entonces las de la noche y las del día, creo que es el percentil 90. Bueno, dice perfecto. 90, bien, perfecto. Entonces ese es como el umbral para toda la Argentina, píxel a píxel, ese punto de corte a partir del cual vos comenzás a contar supuestamente días bajo olas de calor o como queramos llamarlo. Pero lo que nos gusta a nosotros es ver esta variación así espacial, ¿no? Y después también nos dimos cuenta de muchas cosas, de cómo influye la altitud, que nosotros tenemos sierras, pero no tan alta, pero más o menos alta, pero ojo. Después pensamos en humedad relativa, que es otro tema que también tenemos que ver, pero no importa. A partir de eso construimos las olas de calor. Yo le puse el zoom de los últimos años ahí,
Pero entonces esto que se ve acá ya es realmente olas de calor por año para todos los departamentos, porque usamos división política administrativa de departamento, porque además eran los datos en los que tenían los datos de salud Sonia, y bueno, había que hacerlo, había que unir, ¿no? Y lo loco, muy loco, es cómo son tan irregulares en tiempo y en espacio, ¿no? Que para mí fue una sorpresa, porque no me lo esperaba. Viste que llegamos hasta el 2022 y nos faltó el 2023, que hubiera sido medio bravo, pero hasta 5 o 6 horas de calor en algunos departamentos. Notamos esto de la Patagonia, que a mí también me llama mucho la atención, porque se repite como una zona que uno no la pensaría como viola el calor, pero también tiene que ver que el percentil 90 es un poco más bajo, entonces ahora estamos como excediéndolo cada vez con más frecuencia. También tendrá que ver con la adaptación que tiene esa gente, que también lo hablaron algunas personas más adelante, ¿no? Antes, perdón. No es lo mismo vivir en la Patagonia que tener una ola de calor que vivir en Misiones y tener una ola de calor o en el Chaco. Bueno, creemos que no es lo mismo, ¿no? En concreto, para el trabajo con Sonia, juntamos y acumulamos estos 5 años de datos para estar un poco de acuerdo con los datos de mortalidad que tenía ella. Eh, Y entonces ahí me voy a meter un poquitito, pero no voy a hablar mucho de que hubo que calcular un riesgo, entonces que hubo que definir qué era vulnerabilidad, qué era amenaza. Nosotros éramos las amenazas, las olas de calor. Pero en algún momento ayer alguien dijo, che, pero no están contando un montón de otras cosas. Entonces, además, hicimos una especie de vulnerabilidad, bueno, la socioeconómica, la ambiental, las características como preexistentes de condiciones de salud y los hábitos de vida. Esto lo pusieron las chicas, lo hicieron las chicas, pero también hicimos como una vulnerabilidad ambiental que era, che, ¿cómo cambió la cobertura arbórea? La gran cobertura de suelo y de vegetación en general nativa o también pinos plantadas, pero alta. Y esa era como inversa, era como un factor protector, pero también decidimos ver el suelo expuesto, porque irradia un montón, porque es otro factor, y también calculamos para algunos, para las grandes ciudades, el porcentaje de área urbana construida con cemento, o sea, con esto que refleja un montón y que hace mucho calor. Entonces, bueno, esas son las vulnerabilidades que no se notan muy bien, pero como ambientales, ¿no? En qué lugares la cobertura arbórea es deficitaria. Después hicimos algunos zoom, sobre todo para las grandes urbes, como el porcentaje de área construida te hace como un efecto que también tiene que ser potenciador. O sea, vos sacás la temperatura del aire y sabés que hubo 4 olas de calor en el año en Corrientes, pero también sabes que hubo 3 en Buenos Aires. Si haces zoom, te das cuenta que tiene un área construida que no es exactamente lo mismo. Entonces, como seguir poniendo estas covariables, si lo podemos decir de alguna manera. Bueno, eso es lo más relacionado con salud y análisis de datos en salud, pero no quería dejar de decirle que también hay muchas cosas de teledetección y calidad del aire, que podemos llegar al el PM 2.5. Y eso tiene una frecuencia de adquisición bastante buena, pero el píxel, el tamaño que cubre, es realmente muy grande. Pero igual ya hay algunos análisis de vinculación de enfermedades respiratorias al PM 2.5, por ejemplo. Pero también hay otras muchas que faltan explorar, que son, por ejemplo, estos datos del óxido nitroso en plena pandemia en la ciudad de Buenos Aires, porque estos son los derivados de los combustibles fósiles. Entonces, ven, el rojo es un día de actividad normal, y lo que pasó, creo que en marzo, los primeros días que fue el aislamiento total. Entonces es realmente muy notorio el cambio en la concentración del aire. Esto se los tiro, tendríamos que empezar a ver que con cuánto lag, que cuánta exposición acumulada, que si no es acumula un montón de cosas, pero ahí está, ¿sí? Y esto tiene que ver con incendios, que también es otra fuente muy grande de contaminación del aire, que es más esporádica, pero que se puede seguir. Y alguien preguntaba o decía, esto están en los datos de catálogo de CONAE, se actualizan con cierta frecuencia. Si no se actualizan, ay, este era un video, pero bueno,
Si no se actualizan, tenemos cómo descargarlos y cómo actualizarlos si hace falta para un proyecto. Este es como un modelo experimental que es cómo se mueve esa calidad del aire. Sí, ya termino. Y cómo se van variando, porque la emisión puede ser puntual, pero depende del viento y las condiciones troposféricas, eso se mueve mucho. También teníamos cosas de calidad del agua. Lo que más hacemos hace mucho tiempo es las floraciones algales, porque es lo más visible en el lago San Roque, que está muy contaminado y está ahí muy cerquita, pero ya lo ampliamos a otras calidad de aguas interiores en general. No estamos trabajando tanto con mar porque es un poco más complejo. Em, pero también tenemos modificación de uso de la tierra en el entorno de esos lagos y estamos analizando con algunas tesis muy lindas esto, el cambio de servicios ecosistémicos y cuantificar cómo se mueve el nitrato, el fósforo, cuando vos cambiás lo que hay en el entorno de, no solo de los lagos, sino de las cuencas de algunos ríos. Esta es una tesis muy vieja, de hace más de 5 años, pero bueno, la puse ahí porque las frecuencias de inundaciones, que son otros eventos que, no sé, pero tendríamos que tenerlos en cuenta claramente, porque acá hablamos mucho de frío, de calor, pero inundaciones también es una cosa que nos afecta y mucho y desencadena toda otra eh, eh, cantidad de eventos, ¿no? Después, solo para mencionarles, los primeros 3 o 4 son los lugares de los que nosotros bajamos los datos que les mostré en las primeras diapositivas. ¿Cómo hacerlo? Y no es tan fácil. Algunas veces tenés que hacer una pequeña código en Python, pero está el ejemplo, entonces vos le cambiás la fecha, la hora, el tipo de variable que querés, etcétera, etcétera, y te lo descargas. Lo abrimos en R o lo abrimos en Python. En algunas veces lo abrimos en QGIS, otras veces no es tan fácil, no es tan directo, pero hay un montón de librerías de R y de Python que manejan todo este tipo de datos. Los del WorldClim también, que son los del presente y los de pronósticos a futuro. Eso los descargamos y los usamos creo que casi todo en R. Eso lo hizo una colega que se llama Lara de la Seca que trabaja en Rosario. Pero bueno, están todos los scripts, o sea que lo podemos hacer. Y el ERA 5, que también se descarga de ahí. Nosotros sacamos la temperatura del aire a 2 metros, pero ERA tiene muchísimas variables relacionadas al climático, que también habrá que tomarlas con pinzas, procesarlas y fijarse qué tan buenas o no son. Y bueno, después está el geoportal de CONAE, en el cual hay muchísimas otras cosas para ver. Era solo para que sepan que hay. Todo esto es de acceso libre, solo hay que saber manejarlo. Ese es el desafío más grande. Y entonces, como hay que saber manejarlo, voy a pasar el chivo expiatorio, porque está abierta la inscripción hasta el viernes para una diplomatura totalmente online en geomática aplicada. A la salud es un módulo, pero también pueden elegir el ordenamiento territorial o el ambiente, o hay otros más. Creo que hay uno de aplicado a datos, no se llama climático, hidrometeorológicos. Ese es o sea, hay 4 diplomaturas que se lanzan a la vez. No hay que tener título universitario, pero no es requisito obligatorio, pero tiene un nivel de cursada muy intenso y es súper aplicado. Ahí van a ver todos los mapas, van a poder hacer un montón de cosas y van a quedar con un montón de dudas. Bueno, y después solo busqué que en la ESA, en Copérnicus, la ESA es la Agencia Espacial Europea. Copérnicus es un derivado donde salen todos los datos de ERA. En la NOAA y en otros, también lo mencionaron el Instituto Global de Salud de Barcelona. Todos esos lugares tienen portales donde muestran cosas relacionadas a los focos de calor o a los eventos climáticos relacionados a la salud, tratados con un nivel de profundidad desde muy, muy, muy básico hasta mucho más complejo. Es decir, si la Agencia Espacial Europea pone un modelo con 2 variables para modelar un mosquito, o sea, ¿cómo no vamos a poder hacer con nosotros? Dicho desde acá. Las posibilidades están, entonces, bueno, eso es lo otro que tengo para decirles. También decirles que yo no sé por qué yo, pero formo parte de este Space and Global Health Network, que se junta año de por medio en Naciones Unidas y que básicamente nos pregunta cuáles son los gaps para que la información, esto es satelital,
pero no importa, satelital llegue a los tomadores de decisión. ¿Qué falta? Faltan imágenes, falta experiencia, faltan datos de campo. Bueno, entonces cada tanto nos juntamos y decimos qué falta. Nosotros identificamos una cosa que falta muy grande, que es un conocimiento intermedio para poder interpretar lo que se genera como información, en este caso 90% mapas. Entonces, de ahí la Diplo y otras cosas que se están tratando de gestar para que alguna persona pueda interpretar más o menos fácil lo que le decimos. eh, y también falta un poco de comunicación, que es lo que decimos siempre, entre el científico y el tomador de decisión. Y tal vez necesitamos identificar en algunos casos áreas prioritarias, porque si queremos hacer todas las áreas a la vez, estamos en problemas porque no avanzamos con ninguna en particular. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Este año, si puedo, voy a ir, si no, no, pero es en octubre un nuevo capítulo y yo estoy tratando de involucrarme en generar un grupo de actividades curriculares a nivel mundial que vinculen datos de salud con datos de observación de la Tierra. Así que si alguien tiene alguna buena idea, un curso, un ejemplo, bueno, escríbanme, porque estoy como recopilando qué hay, qué es factible recuperar. Ellos están pensando de acá a un año y medio hacer un MOOC, estos cursos masivos online, pero esponsoreados por Naciones Unidas, específicos en actividades de salud y clima y ambiente. Entonces, y nos preguntan, ¿qué les hace falta? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuáles son los huecos de información? Así que cualquier cosa que ustedes crean que es importante llevar, hay que llevarlo ahora y si se puede implementar en un recurso didáctico de formación, aún mejor, aunque sea una propuesta. Así que me robé un minuto para eso, pero perdón, creo que no tengo nada más. No, esto ya está. Hay como muchas cosas dinámicas estáticas, pero ya está. Eso sería todo. Muchas gracias. Ahí dejo un minuto. Ahí está, Pero vos me pasas a alguna cosa. Ah, bueno. y así te escuchan. También. Hola. Mi nombre es Bárbara, yo soy geógrafa, trabajo en la ciudad de Buenos Aires Ah, bueno. y nosotros tenemos una línea de trabajo en el monitoreo de las coberturas vegetales y las temperaturas en barrios vulnerables y me interesaba saber, me anoté en el libro, Ok. y me interesaba saber cuál era tu opinión sobre el seguimiento de olas de calor con Landsat con cálculo NST para escalas urbanas. Em, Si lo consideras que es un es un camino camino. y qué Es, salvedades tenemos que tener en cuenta. bueno, es más técnica la pregunta. Landsat hace mucho zoom, entonces es para áreas urbanas. Es lo mejor libre que hay para áreas urbanas, si bien tiene una resolución de 60 metros, porque las zonas térmicas no tienen mucha resolución, se puede jugar y mejorarlas. Em, Eso se trabaja como con los conceptos de islas de calor urbanas. No sé si escuchaste Sí, ese después estamos concepto. identificando puntos calientes y puntos fríos. Sí, Las bajamos del USGS a una resolución expectable de 30 metros. bien, Entiendo que están corregidas técnicamente ya, ¿no? puede ser, sí. Porque nos encontramos con valores. Es la manera de monitorear ese tipo de cosas con la resolución espacial más fina que tenemos. Lo que pasa con Landsat es que viene una cada 14 días y si tienes muchas nubes, te perdés del dato. Eh, no hay mucho más, así que no sabría qué más decir. O sea, no está mal, no está mal porque nos falta bajar resolución y no tenemos cosas mucho más finas. Van a venir cosas nuevas, pero todavía no salieron. Se prevé que Hay algunos sensores hiperespectrales, pero tiene o sea, lo que ganas en resolución espacial o espectral para ver mejor el grado de definición de la temperatura, lo perdés en resolución temporal. Entonces, en la frecuencia de adquisición. es mejor. Claro, sí, es como un juego de compromiso. Pero él se está trabajando algunas cosas de esas con sensores aerotransportados, con drones.
que esa es la opción B. Que no sé mucho, pero es una posibilidad también. Sí. Bueno, bueno. Muchas gracias. Consultar, porque a los que no somos ni meteorólogos ni trabajadores de satélite, vimos dos opciones para medir temperatura hoy, o sea, la recibiría de servicio meteorológico en las estaciones y ahora por satélite. Están validadas, si uno tuviera que arrancar, creo que cada uno de ustedes tendría una opción distinta. No, ¿O hay un acuerdo de que ambas opciones son válidas o hay que explorar las dos? ¿Qué diría si alguien quiere estudiar las variaciones de la temperatura bien. a nivel de toda la República Argentina? Dale. ¿Qué Yo- opinión? Yo y después te dejo, Nati, o le dejo a todos los demás. Yo vi un par de publicaciones que hizo el grupo de Matilde hace unos años tratando de validar datos creo que eran de reanálisis, no me acuerdo si eran exactamente estos o otros, eran algunos más antiguos, con las estaciones meteorológicas. No salieron tan mal, me parece, no me acuerdo. Depende de, sí, buscando extremos, sí. Los valores extremos sí. Extremo. Bien, bien. Buscando extremos, sí. Mi veneno. Aparte de la hora de calor por medio grado, con la calor, y bueno, justamente si está ese error ya. Ya lo Ya tenés. el satélite cuando pasó, o sea, o depende del satélite que... Sí, satélite es una mezcla de lo que ve el satélite, pero también hacen reajustes como interpolaciones, ¿entendés? Entonces sigue, ya el dato que nosotros trabajamos es un reproceso de los datos originales. Entonces, sí, claramente hay como una diferencia. No he visto, No tenés, o sea, es mejor el reanálisis o la interpretación que es el satélite. no, yo iría re de una si tuviera una estación meteorológica cerca, de lo que sea que haya. El asunto que nos pasaba es que en algunas queríamos hacerlo a nivel departamento y a veces no teníamos ni un departamento a la vuelta que tuviera una estación meteorológica cerca. Entonces, para mí no es una cuestión es ventaja según para qué lo quieres. Si vos querés una super cobertura nacional y una aproximación del dato, capaz que es más fácil esto del reanálisis. Si vos querés exactitud, o sea, si yo estuviera midiendo, no sé, cómo se desnaturaliza una proteína, no puedo confiar en lo que mide un satélite de 700 kilómetros. Pero bueno, creo que yo diría que son alternativas diferentes. Los de reanálisis están re buenos porque vos pones eso que se va moviendo y cada 12 horas tenés un mapita con píxeles distintos y nunca te quedaste sin datos, no es que en la Quiaca te quedaste sin información, por decir algo. Pero sigue siendo modelo de modelo. Sí, eso pienso yo, pero las chicas tienen seguro. Nosotros hicimos un trabajo de validación de datos de errores, porque bueno, nos empezamos para evaluar con el Ministerio de Agricultura y bueno, pero la mínima te la agarraba bien, si va al máximo y depende. El problema está en la velocidad. Esta practicar un algoritmo que fije la velocidad, pues si le sumas todo ya se desaparece. Entonces, como dice Matilde, funciona también al te puede servir porque lo que tiene bueno de las situaciones de conocimiento de es la resolución, que con el reanálisis no lo tenés. Quizás, ¿no? Depende de lo que vos quieras, algo más general. Sí, por cada departamento, como está trabajando ahí, está Bien, hay que evaluarlo en cada lugar, con estaciones meteorológicas que tengan cercanas, por lo menos debe ser que más ese trabajo. trabajo de hacer la validación. Y después, yo si hay una dispersión muy grande y también la orografía, la temperatura de la orografía se pega mucho. Sí, con la parte satelital que es valiosa, con institución espacial o te vas a un gran análisis, o de verdad que estás haciendo Claro, sí. Gracias. Igual yo tengo planeado hacer como una especie de mini hackathon en octubre precisamente para tratar de validar datos de estaciones meteorológicas con algunos de los datos que les mostré.
Así que le voy a escribir a Nati y a quien tenga datos puntuales y sugerencias y metodologías para hacer un buen cálculo del error, porque de nuevo, ¿no? Son datos de series temporales que yo ponerle ahí no sabría cómo calcular, así que si alguien después les escribo, porque la idea es trabajar eso en octubre con un grupo de alumnos que tenemos como un taller. Sí, de lo que hablaba bien recién de la validación de datos, Servicio Meteorológico Nacional, ellos tienen, por ejemplo, metodología para validar serie de datos de precipitación, temperaturas, Bien, que hay otras notas técnicas de la organización de restricciones. Si después te puedo hablar, porque estoy en proceso de validar. muy bien. Porque ya charlaba y de todo eso que dijiste de la diferencia de democracia en Vision, no me acuerdo. Sí, sí, Que mientras tanto interés está haciendo. ya vamos a... Bueno, todo esto lo analicé la semana pasada.